Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de Hidden Agenda, Más que un beso, basados en el libro. Syntax se sintió casi incapaz de ponerse de pie. Sus dos manos tuvieron que sostener los grandes brazos del hombre alto para resistir, hasta el punto que casi se olvidó de respirar, antes de que los labios de Hiranae se separaran lentamente. La mano que había estado sosteniendo sus pálidas mejillas se movió lentamente hacia su cintura y lo acercó más. Los ojos negros azabache miraron fijamente esos hermosos ojos, enviando a Syntax a un estado de levitación, mientras lentamente se deslizaba debajo de su camisa y colocaba suavemente su palma en su cintura. Sus labios se movieron hacia adelante para acariciar una vez los labios de Syntax, que son como un par de hermosos y suaves pétalos. Y esta vez no solo es un beso, sino también meter la punta de su lengua en la boca del otro. El teléfono en el bolsillo del hombre delgado sonó, sorprendiendo a la persona que estaba siendo besada. El hermoso chico de piel blanca dio un paso atrás, alejándose un poco para ver el teléfono, y vio que su madre llamaba. Hola mamá. Sus labios se estremecieron, pero cuando unos hermosos ojos miraron a la persona de piel frente a él, giró la cabeza para mirar en la otra dirección. Parece que está tratando de contenerse, controlar sus emociones. ¿La dirección para enviar las llaves? Mamá, habla con Jock. Entonces la mano blanca le entregó el teléfono al hombre alto. Mamá llamó para preguntar por la dirección. Hablaremos más tarde. Yo iré a distribuir los regalos primero. El hombre blanco salió apresuradamente de la habitación. Hiranai lo siguió con sus delgados ojos, antes de que suspirara y levantara el teléfono en un intento de actuar como el caballero de antes. Sí, mamá. Suegra, no me regañes, por favor. Hiranai le dio la dirección a la madre de Syntax y salió del dormitorio. Mirando alrededor del apartamento, lo vio sentado frente al televisor dividiendo regalos en pequeñas cajas. Regalos para sus dos mejores amigos, Bruxa y Aloncot, y también regalos para la familia de Hiranai. Un par de hermosos ojos miraron al dueño del apartamento y luego se dieron la vuelta, apartando los ojos hacia los souvenirs. Supo que podría sentirse avergonzado por lo que acababa de pasar. De hecho, Hiranai también se sentía un poco avergonzado, pero esa no es la solución. No debe alejarse. ¿Dónde está mi regalo? La figura alta caminó hacia él. Son dátiles de palmeras. ¿Puedes comerlos? Y también compré regalos para tu casa. No sé qué comprar. Le pregunté a tu mamá y me dijo que no puedes comer pasta de camarones, así que compré té. Syntax se sentó en el suelo, no levantó la cabeza para responder. Siguió arreglando los regalos, uno cerca, otro lejos, haciendo que las solapas de su camisa se abrieran para revelar la piel blanca alrededor de su cintura. Los ojos delgados se abrieron en asombro sin parpadear. Juró que realmente quería apartar los ojos de Syntax. No quería mirar la cintura de Syntax en absoluto. Pero esos dos ojos no pudieron hacer lo que su mente pedía. Jock, ¿puedes moverte? ¿Puedo recoger esas cosas? Syntax vio que la otra parte todavía estaba parada frente a él, bloqueando la bolsa usada para los souvenirs. Tuvo que levantar la cabeza para hablarle a la persona que estaba mirando su piel blanca. Sorprendido, rápidamente giró la cara para escapar. Lo siento. En cambio, Hiranai caminó para sentarse en el sofá detrás de la delgada figura. Y cuando Syntax alcanzó una bolsa de plástico, no muy lejos, la piel pálida apareció una vez más para dejarlo atónito.